operación del sistema de costos. Comparto con ustedes una breve reflexión. Y aquí, bueno, nos indica que la juventud es el momento de estudiar. La sabiduría, la vejez de practicarlo. Yo aquí le quitaría el G. Pero bueno, solo es una frase para que ustedes puedan reflexionar y pues vamos a la parte que nos corresponde. Que nos corresponde de nuestra sesión del día de hoy. Y vamos a ver aquí. Costos. Estamos dentro de la guía pedagógica desarrollando, bueno, en esta sesión pues vamos a desarrollar teoría. Recuerden que es una de teoría, una de práctica, una de teoría, una de práctica. Y así pues nos continuamos. Permítanme poner la guía pedagógica para ver en qué punto vamos. Estamos en un segundito. Estamos en la unidad 2, en el punto C. B. Bueno, creo que tengo en pantalla. Bueno, estamos aquí en identificación de los costos en la cadena de suministros y que es parte, bueno, de nuestra unidad 2, control de los costos directos e indirectos, de acuerdo con las políticas y técnicas establecidas. Y en este punto, en la identificación de los costos en la cadena de suministros, pues ya vimos las necesidades de los clientes. Vamos a avanzar, bueno, con los demás puntos, observando ya los niveles de demanda para cada periodo y familia de productos. Y entonces aquí nos habla de la gestión de la demanda, pero en cuanto a cada periodo y familia de productos. Y es que esto se refiere a la magnitud de la inversión que va a tener o que va a ocupar la empresa.
el volumen de acuerdo a su volumen de producción, es decir, que ellos van a decidir eh, cuál va a ser el nivel de la demanda o cuál va a ser el total de los productos en los cuales se van a invertir y dependiendo de esto, pues el número de costos, es decir, eh, lo que a ellos les va a costar poder tener eh, este nivel de productos. Y es que hay varios tipos de demanda. Eh, hay productos, por ejemplo, y también tenemos eh, estaciones de, de tiempo, o primavera, verano, otoño, invierno. O incluso en países, pues hay lugares en donde impera el cierto tipo de clima, entonces pues sabemos que vamos a tener una demanda nula o negativa. Por ejemplo, si quisiéramos vender agua en Alaska, pues esa demanda sería pues nula. Así que eh, también hay demandas que están siempre vigentes o latentes. Hay demandas regulares o irregulares en cuanto al tipo de vestimenta. O incluso hay demandas que, bueno, en lugar de subir, pues va en descenso. Por ejemplo, si ustedes han observado o si alguna vez observaron, en algún momento se usaba para poder acceder a series de televisión o a películas, pues usaban un aparatito o unos aparatitos que eran eh, de, de cinta y en ellos pues se corría la película o había lugares en donde se rentaban ese tipo de películas y en algún momento ustedes de niños pues llegaron a ver eso, ¿verdad? O a lo mejor todavía no nacían, pero había algo que se llamaba Blockbuster y antes de Netflix y ahí podía encontrar uno un sinnúmero de series, películas, pero pues esto ya fue a la baja hasta que, o en descenso, hasta que realmente pues ya nadie los usaba y decidieron por cerrar ese tipo de negocios. Eso es una demanda en descenso. Sin embargo, por ejemplo, hay en este momento, por ejemplo, el uso de gel antibacterial, cubrebocas, eh, lugares de... Ah, ¿a usted sí le tocó el tipo de blockbuster? Blockbuster y tenía uno una tarjetita y podía uno rentar una película o una serie, creo que por una semana. O un videojuego también, rentaban videojuegos. De hecho, nosotros en algún momento podíamos intercambiar películas con vecinos. Josué dice, bueno, ok. Yo rentaba videojuegos, sí, sí, seguramente, sí, sí. Sí, es que esos eran, pues, digo, pero ya no existen, y ya no existen porque, pues, porque ya no hay demanda, ¿no? Y yo sé que, qué bueno que sí, todavía los conocieron, ¿no? De lo que hablo. Pero pues sí existieron en algún momento, ¿no? De la vida. Y le bajó la chamba a Netflix. Sí, realmente Netflix ya
O incluso, por ejemplo, hay ya canales dentro de que son gratuitos, ¿no? O que son de acceso al público en general. Por ejemplo, todos los youtubers y los estos que hacen casi casi series de televisión en vivo, ¿no? Porque diario transmiten un tipo de negocio, hasta donde yo he visto, ¿verdad? Que se van, que de excursión o a otros lugares y entonces investigan el lugar, cómo es el turismo, los lugares para poder visitar, el tipo de acceso. Bueno, será que es lo único que a mí me llama la atención, ¿verdad? Conocer otros lugares. Conocí uno que llama Petra, viajando por el mundo, ¿verdad? Entonces, pero pues ya ahí hay youtubers, incluso hay otra niña que por ejemplo aquí en México da a conocer los balnearios, uno que le dicen el Carrizal, que a mí me fascinó, que está por allá por Jalapa, Veracruz. Pero así es la demanda, ¿verdad? A veces sí se sube, pero a veces no, o sea, y aquí, por ejemplo, el agua es nula en Alaska porque ellos en lugar de agua, pues toman aceite. Eh, Quizás sí tomen agua, ¿verdad? Pero es más recurrente que ellos tomen aceite por los niveles de frío que existen ahí, que pues necesitan tomar el mayor número de calorías. Si nosotros tomáramos aquí aceite así de, no, pues no salimos del excusado, ¿verdad? Pero pues son culturas, ¿no? Son costumbres en otros países. Pero esa es la demanda y hay que ver en el tema que nos estamos, vamos a identificar los costos de esa cadena de suministro. ¿Qué tanto eh, en toda la cadena para hacerles llegar ese producto? Eh, pues es conveniente. Los niveles de demanda, bueno, también los podemos encontrar gráficamente. También a nivel nacional, como se le conoce como Producto Interno Bruto, a mayor consumo, pues hay más inversión, entre más transferencias, pues menos impuestos, es decir, si se va el dinero a otras partes del país, pues México se empobrece. Entonces, aquí solo está demostrado, pues, que también influyen costos, sí, ¿por qué no? Porque todos los servicios públicos que nosotros usamos, pues es un costo para el gobierno, ¿verdad? Y que también ahí se ve esa demanda. Otro punto que nosotros podemos ver aquí en la identificación de los costos en la cadena de suministro es la gestión de los inventarios. Y en esta gestión de los inventarios, pues básicamente podemos ver que en cuestión de inventarios, pues también hay una rama de la contabilidad en donde ustedes pueden identificar estos costos o esta gestión de inventarios. Y aquí nos dice que no es más que nosotros en esta cadena de suministro identifiquemos qué tan conveniente nos es pues guardar inventarios. A veces cuando los productos no son muy vendibles, es decir, cuando los productos no están muy al alcance de los consumidores o son de temporada, pues como vimos en el video de Adidas, ¿no? Cuando ven ellos que ya va a cambiar la temporada, pues hay que sacarlos, rematarlos o venderlos al 2 por 1 para que ellos puedan recuperar la inversión, ¿no? Pero también hay en contabilidad nosotros tenemos que encontrar un buen método de registrar ese inventario, esas mercancías que tenemos disponibles para el consumidor. Y hay pues 3 métodos de evaluación de inventarios, y no sé si ya ustedes están en cuarto, no sé si ya los vieron, que reconoce la ley del impuesto sobre la renta y que son los métodos de evaluación de últimas entradas, primeras salidas,
el método detallista que se lleva en los supermercados y el método de costos promedios o costo promedio, ¿sí? Y ahí no es más que ubicar o organizar dentro de su empresa, pues en dónde van a ubicar cada uno de los productos. Parecería que fuera muy fácil, pero no. Fíjense ustedes que, por ejemplo, en la cadena de restaurantes, para que ellos puedan ubicar sus inventarios de una forma más adecuada, podemos encontrar anaqueles en donde los refrigeradores, es decir, las carnes, el pollo, pescado y otro tipo de productos, pues los encontramos hasta el final, es decir, lo menos accesible. Por el costo quizá o por lo perecedero del producto que se tiene que manejar. Eh, Otros inventarios, por ejemplo, los dulces, que es muy volátil, que se les pueda pegar a la gente, que puedan ser de fácil acceso, pues esos están bajo llave en un lugar en específico. Ajá, casi casi contar chicle por chicle, goma de mascar por goma de mascar y también contar chocolate por chocolate, ¿no? Casi casi. Entonces, en restaurantes donde los tienen y tienen también bajo llave pues algunos condimentos que son especies muy sofisticadas o muy caras, ¿no? Por ejemplo, de las especies más caras pues que yo conozco, el acitrón que ya está en extinción, pero hay un derivado del acitrón, no recuerdo ahorita el nombre de la especie. Eh, y otros tipos de especias que incluso yo desconozco el nombre y el uso que se puede dar. Pero que en una cocina pues podemos encontrar que incluso está bajo llave, ¿no? Que es muy, eh, el costo es muy alto. Entonces pues vemos que esta gestión de inventarios pues no es más que darle un lugar y un destino a cada cosa. Una vez que ya se terminó el producto, que ya se empacó, pues que ellos puedan encontrar ese lugar dentro de esa cadena de suministro para darle un orden de vida. Y derivado de esta gestión de inventarios, pues también podemos darnos cuenta que necesitamos de el almacenaje o almacenamiento, pues también es una parte de la logística que incluye las actividades relacionadas con el almacén. En concreto, pues es guardar y custodiar la existencia que no está en proceso de fabricación. Entonces, aquí tenemos dos partes. Uno que es la gestión de inventarios propiamente, cómo vamos a registrar esa mercancía, por qué métodos de evaluación. Y otra muy aparte o que va de la mano junto con la forma de evaluar ese inventario, pues es el almacenamiento, es decir, la logística que incluye pues las actividades relacionadas con el almacén. En concreto, pues es cómo vamos a guardarla, eh, cómo se va a custodiar, eh, y cómo se va a acercar a los puntos de consumo. Y es que, por ejemplo, ahorita que tenemos pues, en, en boga pues el almacenamiento, por ejemplo, el traslado de simplemente de la vacuna. Sabemos que, bueno, la mayor parte de ellas está siendo trasladada por máquinas de refrigeración y estas pues deben de garantizar que el producto esté, no sé, a menos 40 grados, ¿no? Centígrados, por ejemplo,
por un decir, desconozco cuáles son las características por las cuales se transporta ese producto, pero supongamos que tenga menos 40 grados. O simplemente también un elemento que es muy perecedero en la carne. O el hielo. Si ustedes adquieren hielo y lo dejan afuera, pues después ya no van a tener hielo, solo agua. Agua en una bolsa. O en la heladera. Entonces tiene que tener o tiene que reunir ciertas características o ciertas condiciones en el almacenamiento. Por eso es muy importante, una, la forma en que lo vamos a evaluar, es decir, cómo lo vamos a costear, con qué costo, y otra, cómo se va a manejar ese producto. En un tiempo incluso también, bueno, ahora también hoy día se les da a los carteros guantes para que pues ellos no estén en contacto con directamente con el número de manos que pasó ya el paquete o los paquetes que ellos entregan. Y otra parte muy importante que también concluye y han estado anunciando el día de hoy, ¿no? El almacenamiento en los dispositivos. Y por ahí ya Google Fotos dijo que yo no te almaceno más de 15 gigas. Y si rebasas esos 15 gigas, pues ya te voy a cobrar, ¿verdad? Bueno, pues a todo le quieren encontrar una forma de vida, un algo que te voy a cobrar para que tú tengas en la nube que se le llama o que se le conoce como nube, un lugar intangible, este, puedan ustedes ir almacenando toda la serie de fotos que pues ya en todos lugares pues, podemos tener, ¿no? Entonces, tenemos esa parte en la que nosotros pues vamos a poder ver eh, en este almacenamiento. Y claro que incluye un lugar en la nube. Las empresas hoy día pagan a los servidores que normalmente, pues este tipo de servidores pues se encuentran en Estados Unidos, la mayoría de ellos, y cobran una cuota anual por tener albergada o por almacenar toda la información de la empresa. Y también ya se da el plagio de información, el secuestro de información en red. Y eso ya lo he visto, lo he vivido también. Es decir, que de pronto llega un malware, bueno, una serie de mensajes a los equipos, a los servidores, a la red de la empresa y nos dice que pues ya no podemos acceder a la información que tenemos almacenada. Y entonces se da a la persona que está encargada de sistemas, de ver en dónde está la información. Y nos encontramos con que nos llega un correo y nos dicen que para que nos puedan liberar nuestra información requieren una suma de cantidad o de dinero. Eso es el secuestro electrónico. Y entonces, pues algunas empresas, pues sí, han tenido que pagar, pero otras, pues previendo esto que también ya se está dando, pues toman sus debidas precauciones, los servidores, hay respaldos en distintas ubicaciones o dentro de la propia empresa, pues también hay eh, el recurso necesario para poder albergar toda su información, pero también esto ya se da. Por eso cuando ustedes los contratan en algún lugar o en algún sitio, está limitado el uso de internet o está limitado el uso de cierto tipo de, eh, ¿cómo decirles? El cierto tipo de, está limitado cierto tipo de uso de herramientas electrónicas.
De hecho, hay algunos trabajos que al ingresar les piden su celular y no hay celulares adentro hasta que salen nuevamente. O en otros, pues no funciona el celular. O en otros, pues solo llamadas, ¿sí? Redes sociales no hay. Así que bueno, y sobre todo esas empresas, ¿por qué lo hacen? Pues para salvaguardar su información, para poder tener pues un buen control interno y que ese almacenamiento pues no esté sujeto a un plagio o a un robo. ¿Sí? Ya no solo se da de forma material, sino también de forma cibernética. Otro elemento de la gestión de, ¿cómo se llama el tema? Ya se quedó hasta acá el tema. Identificación de los costos en la cadena de suministros, pues es el tamaño de lotes de producción. Y en el tamaño de lotes de producción, pues vamos a ver cómo en esta parte de del costo de la producción, pues también influye el tamaño del lote. Es decir, el tamaño del número de productos que van a albergar ese lote. Y vuelvo nuevamente porque es importante poner el número de lote. Si ustedes observan en una etiqueta de leche, por ejemplo, que es la más común, dice lote y dice un número, ¿no? O una serie, o algo que identifique el número de lote. Pues igual en mi caso, por ejemplo, cuando nos aplicaron la vacuna, pues también nos pusieron un número de lote. ¿Por qué es importante identificar el número de lote? Bueno, que en caso de que ese lote tenga algo defectuoso o que empiece a haber un brote de alguna afección intestinal o algún tipo, entonces identifiquen qué número de lote, qué número de serie es el que consumió, el número de personas que lo consumieron para poder detectar y así separar de un 100% del producto el número de lote que está defectuoso o el número de productos que tienen estas circunstancias. Y entonces así se pueda separar o incluso poder evitar alguna consecuencia mayor. El número de lote tal está defectuoso. Entonces lo sacan totalmente del mercado y es destruido o es quitado. ¿Sí? Entonces, por eso es la importancia de los lotes en la producción. ¿Y qué encontramos? Pues la mayor parte encontramos en lotes, pues productos lácteos, queso, leche, yogur, ¿qué más encontramos en lotes? Los medicamentos son producidos en lotes. Eh, por el nombre del medicamento, el nombre comercial, son producidos por un número que lo va a identificar y que le va a decir a no lote, lote, que le va a decir a la empresa, este número de medicamento o está falsificado, incluso también se puede saber, pues si este lote fue producido por 500 elementos o 500 unidades, y cómo es que en el mercado ya encontramos 2000 consumidores, pues de dónde sacaron los 1500 adicionales, o sea, no, ¿sí? Significa que alguien falsificó y tomó el número de referencia para producirlo de forma
clandestina, y entonces pues así se puedan dar cuenta que ese lote no es auténtico. El número o el tamaño de lotes pues se da normalmente pues por un proceso de producción, como ya lo hemos revisado en sesiones anteriores. A diferencia de otro tipo de productos, por ejemplo, vestidos o trajes hechos a la medida, pues esos son bajo pedido. O en serie, ¿no? Que van juntando uno tras otro para completar una unidad. Pero aquí nos referimos a el tamaño del lote que se está produciendo, es decir, todos los artículos que se están produciendo dentro de una empresa, pero que llevan las mismas características y que están identificados con el número en el cual fueron producidos, sobre todo en medicamentos y lácteos, que es lo más que yo he encontrado. Seguimos con otra característica de identificación del costo en la cadena de suministros, pues vamos a verlo en donde me quedé, voy en lotes, tiempos de suministro. Y qué importante es el tiempo, ¿no? Cuando nosotros pedimos un artículo y nos ofrecen el tiempo de entrega, ¿no? Incluso, por ejemplo, en los alimentos, en las pizzas, ¿no? ¿Qué nos dicen? Si su pizza no llega en determinado tiempo, 20 minutos o en 40 minutos, no sé cuántos minutos, pues su consumo es gratis, ¿no? Y entonces así salen los pizzeros, ¿no? Hechos la raya, ¿no? Para llegar a la entrega de esa pizza, ¿no? El problema es que, pues el pizzero, si no cumple con esa entrega, pues el que va a pagar la entrega, pues es el repartidor. Por eso es que lleva tanta prisa, no es que ellos son los que van sobre tiempo, ¿no? A ellos es a los que les cobran ese pedido. ¿Sí? Entonces, en cuanto a los costos en la cadena de suministros, pues el tiempo pues es una unidad, ¿no? Que nos va a medir qué tanto va a tardar o qué tanto, qué tiempo de espera tiene que tener entre la entrega de un producto y la entrega de otro. Y esto es muy importante, pues sí, esto es muy importante porque de tal forma que si no se hace la entrega a tiempo, pues, ¿qué sucede? Bueno, pues toda una serie escalonada de consecuencias, ¿no? Vamos a suponer que un producto sea muy, muy perecedero y no llega a tiempo, no llega a tiempo a quien se va a suministrar. Pues en primera el producto pues ya caducó. En segunda, en donde iba él a formar parte de esa cadena de suministro, pues ya no formó parte de esa cadena. Y entonces el producto, pues la inversión, el costo, ya no se recupera. Ni siquiera lo que se costó producirlo. Todo va a la basura. Así que en tiempos de suministro, pues lo más importante es el desempeño que tengan cada uno de de la seriedad de los proveedores, que uno ya los haya medido y que estos pues estén trabajando de forma eh, oportuna en todo este ciclo económico. Eh, y por ejemplo, siempre ustedes para que, como un tip o como una forma en que ustedes no les gane el tiempo, aquí yo siempre en las empresas me he encontrado con una observación o con algo que apuntar o que decir. Y
hay que separar siempre dos posturas dentro de la empresa. Lo que es urgente y lo que es importante. Y va a parecer como trabalenguas, pero siempre hay que hacer lo importante para que no se convierta en urgente. Y resolver lo urgente, pues la brevedad posible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si dejamos de hacer lo importante, todos los días se nos va a convertir en urgente, ¿no? Y entonces todos los días es un estrés y es una carga que pues ningún ser humano humanamente puede resistir y nos lleva a otro tipo de consecuencias, ¿sí? Así que aquí la sugerencia en estos tiempos de suministro pues es que siempre se resuelva lo importante. Ah, que tengo que entregar la tarea de tal a tal. Ah, pues si hoy tengo tiempo, pues hoy la realizo. Porque no sé qué va a suceder mañana o pasado mañana o un día antes de la entrega. Y entonces no puede llegar a tiempo esa entrega. Es más fácil cuando ustedes se adelanten en tiempo y están ya con un calendario y saben qué actividad van a realizar. Aquí si todos los días de su vida es un caos, ¿verdad? Y entonces tú haces primero esto y luego yo esto y luego, pues no van a acabar ninguna tarea, se los garantizo. ¿Sí? Y no porque sea yo muy sabia, sino porque un poquito más que ustedes he vivido, nada más, un poquito. ¿Sí? Así que tiempos de suministro, pues habla de todo, ¿no? De responsabilidades, de cumplir en tiempo, de saber desempeñar lo que nos ocupa hacer en el tiempo estipulado. Otro elemento que vamos a ver aquí también nosotros eh, en este costo de la cadena de suministro, pues es la gestión de la calidad. ¿A quién no le gusta tener un producto que reúna las cualidades que dice tener? ¿No? Si me vendieron o me dieron este suéter o esta chamarra que dice que es contra la lluvia, pues cuando llueve, pues que realmente me esté protegiendo contra la lluvia, ¿no? Si dice este shampoo que mi cabello va a brillar y que así como crin de caballo azabache. Y cuando yo veo mi cabello y no brilla así, pues es que pues no están cumpliendo con lo que... No hay calidad en ese producto. ¿Qué es lo qué es gestionar la calidad? Pues la calidad pues no es más que reúna ciertos estándares. Eh, Actualmente pues ya hay normas internacionales de calidad. La calidad no es algo que se consiga. La calidad es algo por lo que las empresas van trabajando a medida que empiezan a ofrecer su producto y hay un certificado que se les ofrece que garantiza que ese producto eh, es de garantía y que cumple con todas las normas. Anteriormente eran ISO 9000. Ya van como en el 10.000, yo creo ahorita, ¿no? Pero bueno, así se le conoce la calidad. De hecho, creo que ustedes tienen un módulo que se llama calidad. Y solo van a ver ahí calidad, pero van a ver la importancia de que los productos que ustedes adquieren pues puedan ofrecer lo que el producto dice en la etiqueta que ofrece, ¿no? Hace poquito, si ustedes se enteraron qué fue lo que sucedió, pues que muchos empresarios pues engañaban, ¿verdad?, al consumidor y ahora ya se les obliga a que la etiqueta diga que qué, alto en calorías.
exceso de azúcar, exceso de grasas saturadas. ¿No? Así dice, ¿no? O sea, y trae una etiqueta negra, ¿no? Que te dice así como que aguas, ¿no? Aguas porque si estás consumiendo esto, pues te puede causar un daño, ¿no? Quizá ahorita no lo veas al ratito, ¿no? Pero en unos años que lo estés consumiendo, en unos años pues ya veré si no tiene consecuencias o repercusiones en tu salud. Así que pues a esto todo contribuye a buscar que mi producto siempre tenga una calidad. Y pues ya para la última parte que vamos a ver, esto aquí hizo algo que no quería que hiciera, bueno. Ahora me dice que también otro elemento del costo de la... Voy a dejarme de recargar en el mouse porque creo que se está enloqueciendo. Ahí, listo. Y entonces también me dice aquí que ya no lo estoy tocando. A ver, lo desconectamos. Porque ya aquí está haciendo... Listo. Entonces vámonos con la... pues dice que no, que sí se quiere estar quieto. Entonces vemos aquí que el último elemento de estos costos en la cadena de suministro dice que es el transporte, y aquí lo que se va a ver pues es planear cómo se va a distribuir, cómo va a hacerse llegar estos medios, estos métodos. Y aquí pues en una parte nos dice que nos va a llevar como usuarios finales a ver qué tipo de transporte o qué tipo de distribución vamos a usar en la cadena de suministro. Sea transportación terrestre, marítima, aérea, o simplemente por carritos, patines hidráulicos. Pues todo eso también incluye un costo, y eso también se tiene que ver en la cadena de suministro y claro que lleva un costo. Y finalmente, bueno, pues ya aquí solo como ejemplo puse ya solo como ejemplo puse en el caso, por ejemplo, de la luz, los medios que se usan para que pues esto llegue hasta nuestros hogares, ¿no? Desde que se genera, si es en una planta eólica o hidroeléctrica, que se genera la luz mediante el agua o mediante el aire o solar, ¿no? Mediante paneles solares, y cómo es que estas van a hacerse llegar hasta el consumidor final. Y un dato interesante es que la luz se genera en el momento en que ustedes prenden un foco. O sea, no hay cómo albergarla, no hay cómo almacenarla. Yo sé que ustedes me pueden decir, bueno, maestra, es que yo conozco que tienen plantas de luz. Bueno, sí, pero esa planta de luz funciona con queroseno o con un tipo de combustible que al ser suministrado empieza a generar energía eléctrica, pero no es una forma de almacenar ese, ese servicio, esa luz, ¿sí? Así que, bueno, pues pensemos en esto cuando usemos la luz, ¿verdad? Para que pues no caigamos en este despilfarro de que nosotros
de pronto dejamos luces encendidas que no ocupamos, costando pues a la nación, ¿sí? Nos está costando a todos. Ajá. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario antes de... la actividad pues la realizaremos en la siguiente clase porque ahorita pues ya no me da tiempo, la actividad que traigo está más extensa y en 15 minutos que tenemos pues no terminamos la actividad. Hace falta más tiempo. Y como aquí está como bailarín, ofrezco una disculpa, es que aquí no se pudo, no pude detener la presentación, pero bueno. Entonces nos quedamos aquí en que estamos viendo pues ya los identificación de los costos en la cadena de suministro y pues si no hay dudas, preguntas o comentarios, ya nada más puse la presentación para tomar la evidencia de
bueno, pues de mi parte ha sido todo por esta sesión. No sé si quieran